High Institute nos hemos basado en tratar de cambiar la visión que tenemos de la medicina. Entonces resulta interesante que uno, digamos, al asistir con un médico, como fuéramos con un ingeniero o con un arquitecto, uno no va a tener más allá de la visión que la persona que al final lleve el proyecto adelante tenga. Y es donde al final la tarea de nosotros como médicos es ampliar la visión médica que ustedes tienen para tratar de enseñarles que el cuerpo puede curar. Al final de los experimentos, desde 1927, sabemos que el primer experimento de biología celular se hizo agarrando un platillo, partieron un corazón al final de un pollo y se dedicó la persona a ponerle vitaminas y hormonas en forma diaria. El corazón lo que hizo es, se unió, empezó a latir y latió 27 años. Y el experimento termina al final porque la persona que limpia el laboratorio cree que es basura y lo tiró. ¿Sí? No porque al final iba a terminar. Entonces aprendimos que si uno al cuerpo le daba las vitaminas, las hormonas necesarias, ¿sí?, en teoría uno podía prolongar su funcionalidad en el tiempo. Claro, y la variable en la especie humana resulta ser el pensamiento y los sentimientos, porque el cuerpo no va a llegar más allá de lo que ustedes quieran que él llegue. ¿Sí? En el corazón de pollo era más fácil. Aquí es la voluntad de vivir cada día, aquí es si ustedes quieren tener mejor salud, si no la quieren tener. Y ahí es donde nos esforzamos en basar. ¿Y por qué les hablo de esto en el tema de menopausia? Es porque en la ginecología tradicional uno habla con las mujeres y les dice, mire, esta es una etapa de la vida a la que usted debe acostumbrarse. Es una etapa natural de la vida que vendrá con sus calores, con sus degeneraciones y simplemente toca pasarla. Y es donde uno dice, primero, no la quiero pasar. Segundo, no me quiero acostumbrar. ¿Sí? Y si puedo hacer algo para degenerarme un poquito menos, lo voy a hacer. Y ahí es donde empieza la visión a cambiar y por qué empezamos al final en una tarea de regular una etapa de menopausia para proteger la salud cardiovascular, proteger la funcionalidad, proteger la energía. Y es donde entra este tema del útero, que vuelve a ser interesante porque es la estructura pélvica, como lo platicaban con el doctor Lucas, pero es la forma más fácil de diagnosticar si una mujer está tendiendo a tener cáncer o no. Digamos, en el útero podemos saber si la regulación del perfil hormonal es buena, ¿sí?, si la mujer presenta un hipotiroidismo, si tiene un exceso de estrógenos o tiene un exceso de progesterona, y desde el útero se puede regular toda la terapia. No es que no se pueda hacer sin él, pero es 1000 veces más fácil hacerlo con él, y es por ello que protegemos el útero en la perimenopausia, para que la menopausia sea más sencilla y más controlada. Entonces, en el perfil físico de la mujer en menopausia, generalmente debiera ser arriba de 48 años. Es normal presentarla desde los 40 años, ¿verdad? La edad promedio debiera ser 52 a 53. Es la falta de periodo por 12 meses. Es debido a una baja reserva folicular. Entonces, cuando a este ovario que tenía 400,000 folículos le quedan 1000 folículos, generalmente se apaga. Y por eso es que aún con estos 1000 folículos a él se le puede ocurrir de vez en cuando arrancar. Entonces, hace poco tenía una paciente de 63 años, ¿sí?, y de repente hacemos un ultrasonido, hay un óvulo y menstrua. Claro, uno diría, bueno, riesgo de cáncer, y vemos el óvulo, menstrua, pasa una vez en la vida. A uno de estos 1000 se les ocurrió arrancar, porque estuvo más contenta ese mes, estuvo más relajada, lo que haya pasado, ¿sí? Pero estos 1000 foliculitos que quedan producen testosterona y es suficiente para bajar el riesgo de diabetes de una mujer y mantener el carácter más estable que si no tiene la parte al final de los ovarios. Por eso es que no debiera ser un argumento el quitarle los ovarios a una mujer por riesgo de cáncer de ovario, ¿sí?, sino es tratar de promover la parte de la salud. Y claro, es el fin de la vida reproductiva. Cada vez los límites de fertilidad se amplían más, ¿sí? Hablamos de fertilidad hasta 50 años hoy en día, pero ya se están hablando en los artículos de que vamos a llegar incluso a 65 años. Y claro, la limitante hasta hoy en no llegar a una mujer mayor de 50 años a un embarazo es la salud de la mujer. Claro, uno espera que a los 50 años ya tengan presión alta, tengan diabetes o tengan una prediabetes, entonces uno dice tenemos más riesgo de embarazarlas. Pero si al final tienen salud, pues eso es otra historia. Regresamos al perfil metabólico, una pérdida más acelerada de músculo.
porque la función ovárica no les va a dar un beneficio en peso. La función ovárica es cuánto músculo tiene una mujer y la forma del cuerpo, pero no involucran el peso. Usando hormonas ováricas o no ováricas, uno puede controlar el peso de una persona. Y hay una pérdida acelerada de hormonas. Los laboratorios van a salir normales en general en la parte de la menopausia, porque ocurren dos cosas. Una vez el ovario se apaga, la base del cerebro, yo le llamo es como que se volviera viejita, deja de reportar las anomalías. Entonces, por eso es que nunca van a encontrar a una mujer, por ejemplo, con laboratorios de hipotiroidismo, pero sí la van a encontrar con todos los síntomas de hipotiroidismo. Segundo, la mujer una vez pierde el estrógeno del cuerpo, empieza a hacer fibrosis de todas las glándulas. Es decir, las glándulas se vuelven como cartón. Entonces, en lugar de tener las tiroides de 30 años, que cuando habían hipotiroidismos crecían en el cuello, estas se quedan siempre chiquitas, pero ya no son funcionales. Y por eso es que los laboratorios siempre los vamos a encontrar en límites normales. La paciente en menopausia no se va a sentir al 100%, pero claro, como el cuerpo ha ganado grasa abdominal o general, el cuerpo está relativamente estable. Porque la regla de la menopausia es, no importa si la mujer es delgadita o con sobrepeso, siempre hay pancita. Y entonces la idea de esta pancita que se forma en la menopausia es crear todas las hormonas ováricas que el cuerpo va dejando de hacer con la edad. Y entonces yo le llamo la gran ilusión, pero muchas mujeres dicen, mire, a mí me da mucho miedo usar hormonas, yo no quiero que me pongan hormonas. Y la respuesta realmente debiera ser, si ya se creó la grasa visceral, ya las tiene, lo único es que no sabe que las tiene. Entonces la vía natural es quitar esa grasa visceral, ordenar el perfil de alimentación y uno corregir las hormonas que le faltan en forma ordenada. La grasa visceral es la que predispone a diabetes e hipertensión. Entonces no la podemos dejar estar ahí. La debilidad siempre de las glándulas va a aparecer en forma más marcada. Por eso es el cansancio. Generalmente la menopausia tiene insomnio, que la mitad se da por la función de tiroides que se baja y la mitad por la función ovárica. La tolerancia a estrés es muy baja. O sea, nosotros llamamos que la perimenopausia fue el sprint final del cuerpo. Él trató de tirar todo su perfil hormonal para tratar de no quedarse sin menstruación, porque la finalidad última del cuerpo es ser fértil. Y entonces él va a tratar de mantener todo el perfil hormonal estable para menstruar, aunque haga pedazos todo el perfil hormonal. Entonces ese sprint final lo ideal es que no nos desgaste. La parte de insulina va a haber más riesgo. Entonces hay una estadística que dice, bueno, ¿de qué mueren las mujeres y de qué creen que mueren? Entonces todas las mujeres contestan, morimos de cáncer de mama. Y la respuesta es no, se muere de infartos y de derrames. La mortalidad es mucho mayor ahí, pero la de cáncer de mama es más visible. Toda la publicidad está enfocada en cáncer de mama, pero la mujer generalmente sin estrógenos calcifica los vasos y el problema que tiene es que al momento de tener un estrés o una crisis emocional el vaso se rompe. Por eso es que a más tranquilas, menos riesgo cardiovascular. ¿Sí? Ahí es donde tenemos una divergencia siempre entre ginecólogos y cardiólogos, porque los estrógenos mantienen elasticidad. Claro, uno podría decir, miren, y usar aspirinita. Sí, yo les digo aspirinita y nunca se enoje. Claro, porque la aspirinita no puede dilatar. Sí, las va a anticoagular. Luego, quisieran que nos acostumbremos a esto. La menopausia realmente es una pérdida de la independencia física. Pues si se dan cuenta, el problema es articulaciones de rodillas, es articulaciones de columna, es al final el sobrepeso que altera la forma de caminar, son las hernias lumbares. Es una pérdida de independencia mental, viene la memoria para abajo, ¿sí? Generalmente la lucidez se va perdiendo con la edad, viene la pérdida de la elasticidad de los tejidos pélvicos, con disminución de la vida al final de pareja, y eso lo van a ver siempre. Digamos, la vida de pareja en esa etapa se aleja, si uno no estabiliza al final las hormonas en hombres y mujeres, ¿sí? La estabilidad de la función testicular en un hombre y del ovario en una mujer define cómo somos de carácter. Yo les digo, es simpático en la vida, pero decimos, bueno, nos casamos a los 30. Estábamos nítidos hormonalmente y la función al final emocional era buena. Llegamos a la perimenopausia de ustedes y la nuestra, porque llega 10 años posterior. Y luego nos acostumbramos a vivir sin hormonas cuando ya somos otros. Y por eso que de parejas estables los ven a los 60 años y no era común ver en nuestros abuelos las camas separadas.
Claro, ya no somos los mismos, ya ni para hablar. Y entonces, claro, estabilizar el perfil hormonal de alguien es estabilizar la función emocional de alguien. Vivir con equilibrio hormonal y bienestar requiere vivir mejor y con nuevas reglas de alimentación. Cuando el páncreas de una persona se altera, el organismo lo que hace es prefiere retirar las hormonas, porque era el ejemplo que les daba el doctor Lucas sobre el vaso con un hoyo abajo. Y entonces el cuerpo sabe que si el páncreas no funciona bien y les deja las hormonas, los riesgos de enfermar van a ser mayores. Entonces uno como médico no puede ir contra la naturaleza y forzar un sistema hormonal. Que eso sería no arreglar el páncreas y ponerles hormonas. Por eso es que en la ginecología tradicional se dice, mire, use las hormonas de 2 a 5 años y no las use más tiempo porque va a haber más riesgo de cáncer. Nosotros arreglamos la función de páncreas, se modula el tejido, se arregla el perfil hormonal y se usan las hormonas naturales porque, claro, 6 años después del último estrógeno se calcifica el vaso. Entonces, si yo fuera mujer, a mí déjenmelo hasta los 95 años. Claro, no lo voy a quitar a los 70, no lo voy a quitar a los 65 porque el derrame va a venir a los 70. Entonces, este principio hay que entenderlo porque no se basa de usar hormonas. Hace poco en el consultorio llegó una mujer y me dijo, pero es que si yo no cambio el perfil de alimentación, usted no me va a dar hormonas. Y la respuesta fue no. Aunque las pague, no. Porque el primer principio médico es no dañar. Y si la persona no entiende que tiene que aprender a comer para usar hormonas, para no tener mayor riesgo y que al final en el tiempo ambos estemos contentos, es mejor que no use hormonas. Pero la alimentación es básica en esta etapa. Aquí es donde siempre vamos a entrar en la menopausia, siempre el páncreas ya no va a tener una buena función, siempre se debe aprender a comer, las reglas de vivir, y se van a dar cuenta que las hormonas naturales solo funcionan si eso está activo. ¿Sí? Digamos, si ustedes toman una cerveza, van a tener calores, si ya están en menopausia. Si no se tomaron la cerveza, no van a tener calores. Hay formas de llegar a tomarse una cerveza sin tener calores, pero tienen que aprenderla. ¿Sí? Las hormonas sintéticas son 4 veces más potentes que las naturales y por eso es que no importa al final si se toman la pastilla y se toman la cerveza, no hay calores. Pero como el perfil hormonal es 4 veces más alto, el riesgo de cáncer no se pueden usar más de 5 años. Gracias. El poderles decir que tenemos la capacidad de regular naturalmente la menopausia realmente marca una diferencia en el tratamiento que tradicionalmente se conoce o el tratamiento que tradicionalmente se propone. Porque lo que se proponía anteriormente, pues desde el punto de vista natural, eran los fitoestrógenos y todavía muchos colegas dicen los fitoestrógenos, pero sí, pues esos tienen alguna función, porque era lo único natural que quedaba. Y lo sintético pues ha cobrado mucho auge y eso es lo que se está utilizando bastante ahorita para el tratamiento de la menopausia. Eso mismo es lo que ha creado ese miedo tan generalizado al uso de hormonas, por lo mismo, porque si la persona que las está asesorando, el médico, el ginecólogo, les dice que solo lo pueden utilizar por determinada cantidad de tiempo porque después puede producirles cáncer, cualquiera, pensando lógicamente, va a decir, entonces no lo uso nunca, porque si me va a dejar por uno, porque no, para que no, eso quiere decir que mientras más lo use, más riesgo de cáncer voy a tener. En realidad, lo que estamos haciendo es que agarramos un metabolismo alterado y le queremos corregir algo dándole terapia sintética, ¿verdad? Entonces, ese algo que le logremos corregir nos va a traer como efectos secundarios muchas otras y por esa era la razón por la que se decía que no se utilizaran por determinada cantidad de tiempo, porque estamos exponiendo a todos esos factores de riesgo. Esa potencia tan alta de esos medicamentos sintéticos nos predispone a tener esas alteraciones. Yo siempre les decía a mis pacientes, lo ideal sería que yo pudiera tener la capacidad de formar un medicamento específico para cada una y no tener el mismo medicamento y dárselo a todas para ver a quién le cae bien y a quién le cae mal. Es como que yo tuviera un vestido y el mismo vestido se los pongo a todas y a algunas les va a quedar flojo, otras más tallado, otras más corto, más largo, pero ese es el que tiene que utilizar, una unitalla nada más. Y no, la idea era mandar a hacer ropa a medida. Y pues la ventaja ahora en Woman es de que podemos hacer esas terapias a medida para cada una de las pacientes. Ahora ya no tenemos que encasillar a cada paciente
en las terapias sintéticas que existen, sino podemos diseñar la terapia para cada una de ustedes, y eso es algo que marca la diferencia. El tratamiento pues siempre va a regularizar el ciclo ovárico, que vamos a tener la regulación siempre del estradiol y la progesterona, que son las hormonas que están en desequilibrio, que se pueden poner en desequilibrio, pero acá ya entra en juego la testosterona, esa hormona que está presente tanto en hombres como mujeres, obviamente en menor cantidad en las mujeres, pero que es la responsable de manifestaciones ya como lo del vello, lo de la voz, lo que da las características de hombre a los hombres. Pues la regulación de todas estas hormonas es lo que nosotros estamos tratando de ofrecer ahora con una terapia natural, pero es una terapia que va, yo le llamo que va hecha a medida para cada una de las pacientes, y eso nos da muchas ventajas, porque son terapias, como decía el doctor Miranda, que yo quisiera, si fuera mujer, usarla hasta los 100 años, pues hasta que Dios me llame a su santa presencia, porque así me voy a mantener yo bien, me voy a mantener controlado y voy a mejorar todo mi funcionamiento, voy a tener protección cardiovascular, voy a tener protección cerebral, que lo principal aquí es mantener la lucidez cerebral, el deseo de realizar actividades, el estar consciente, el estar motivada, y voy a estabilizar mi carácter. Entonces ya si yo logro conseguir una terapia de esta forma, yo quisiera mantenerme de esa forma por todo el tiempo. Nuevamente lo que les decíamos, no podemos quitar el estrés de la vida, no podemos crear un paraíso y vivir todos en ese paraíso sin ninguna preocupación, pero sí podemos preparar mejor a la persona para enfrentar las diferentes actividades o las diferentes situaciones de estrés que se puedan presentar. La que sigue. Entonces, en parte de lo que es la menopausia, como les decía, es cuando llega la mujer ya suponiendo que ha llegado con una alteración en la alimentación, alteración en el perfil hormonal, y entonces ya llega con diferentes patologías propiamente que se van a presentar en la menopausia, y una de ellas, o tal vez la más común, la incontinencia urinaria, sobre todo la incontinencia urinaria de esfuerzo. El tratamiento que se está haciendo o que estamos proponiendo nosotros es la TOT. Esas son unas siglas de una operación que se hace, son las siglas en inglés de Transobturatrice Tape, que es una banda transobturador que se hace. Esto lo que hace es reparar prácticamente un tejido para volverle a dar otra vez el ángulo a la uretra, y de esta forma evitar que la orina se esté saliendo. Lo bonito de esta técnica es de que la operación la estamos haciendo con la paciente despierta. La persona está despierta, obviamente no está teniendo ningún dolor, es una anestesia especial para eso, pero ella puede hacer esfuerzos durante la operación, y de hecho los tiene que hacer, tiene que toser, tiene que reírse, le contamos un chiste para que se ría, le hacemos cosquillas, la ponemos a toser, a pujar, hacemos de todo para que miremos los diferentes esfuerzos, y hasta que ya no se sale la orina, en ese momento terminamos la cirugía. Por eso les digo yo que esta operación, esta técnica sí es 100% efectiva, porque no puedo terminar la operación si todavía hay salida de orina. Entonces, lo que proponemos es esto, la TOT que les decía, este tipo de operación. La colporrafia, eso se refiere a regresar otra vez la vejiga a su lugar. Son dos cosas diferentes, corregir incontinencia urinaria y regresar la vejiga a su lugar. Pueden haber mujeres que tienen solo salida de orina y la vejiga está en su posición, o tener salida de orina y aparte que la vejiga se ha bajado. Y luego, junto con esto viene todo lo que es la caída del piso pélvico. Y para la caída del piso pélvico, pues el tratamiento muy interesante es reponer nuevamente o tratar de llegar todos sus órganos a la misma posición a como estaban anteriormente. La idea siempre es mantener el objetivo de no quitar órganos, no quitar el útero, por lo importante que resulta ser al momento de llegar a esta etapa y poder establecer un tratamiento adecuado. Y entonces aquí nuevamente vuelve a cobrar vigencia lo del láser que les mencionaba, porque con esta terapia vamos a regenerar prácticamente todo el piso pélvico, vamos a regenerar todo el tejido vaginal, que el tejido vaginal ya para esta edad ha sufrido un desgaste continuo si no se ha tenido una buena alimentación y si no se ha tenido un buen equilibrio hormonal. Y entonces aquí ya empezamos nosotros no solo a regenerar el tejido, sino lo que les decía nuevamente, ¿verdad? Lo que veníamos haciendo ya desde la perimenopausia. Aquí vamos a empezar a alejarlas completamente otra vez de todos los cánceres ginecológicos. Y no solo alejarlas de los cánceres ginecológicos, sino ir mejorando la salud sexual. Acabamos de hacer una cirugía en una mujer de más o menos arriba de los 60 años. Y estábamos haciendo precisamente lo de la incontinencia urinaria. La estamos haciendo y dice el colega con la que estamos haciendo, hay que tener mucho cuidado, porque él lo dijo como un dato sorprendente.
de que a los 60 años ella todavía tenía actividad sexual. Entonces resulta ser de que a los 60 años que una mujer todavía tenga relaciones, que todavía pueda tener relaciones con su pareja, ahora ya nos resulta a nosotros sorprendente, ¿verdad? Es decir, puchiga, a los 60 años, ¿cómo puede hacer? Y realmente no debería de ser sorprendente. Si nosotros llevamos una salud vaginal, una salud sexual, si tenemos un buen perfil, todas las funciones, no solo las funciones que estábamos hablando del ovario, de piel, de todo, todo debería de mantenerse incluso hasta esas edades. Eso lo que nos está diciendo es una buena calidad de vida que estamos logrando al final la meta que nosotros queríamos. Entonces, nuevamente entra acá el láser como una terapia que nos ayuda a regenerar todo el tejido. Aquí son terapias de láser que se dan por sesiones y que desde la primera sesión se va viendo el resultado en la regeneración de este tejido. Y la verdad es que no, la mayoría de veces se ha tenido que hacer entre 2 y 3 sesiones, que ha sido el resultado óptimo para lograr tener lo que nosotros estamos buscando, que era esto que les decía precisamente, ¿verdad? Esto del control de cáncer anual es una propuesta muy interesante que tenemos en High Woman, que la propuesta de controlar el cáncer es no enfocarnos precisamente a solo el Papá Nicolau, como muchas veces se hace, ¿verdad? Que llega la mujer y dice, vengo a hacerme mi control de citología o de Papá Nicolau para no desarrollar cáncer del cuello del útero, y nosotros hacemos el Papá Nicolau, revisamos, nos ponemos al día porque nos estamos viendo nada más cada año, ¿verdad? Y hasta ahí, al rato ya le damos el resultado de su examen. No, acá no. La propuesta que nosotros hacemos es que el control debería incluir ya el control de mama, hacer la evaluación de glándulas mamarias, porque la paciente pues se va a estar haciendo el examen, la mujer se hace por lo regular su examen de mama, pero sí necesita ese asesoramiento para que uno pueda decirle si lo que se está palpando es correcto o no. Entonces tenemos la evaluación completa de la glándula mamaria, que incluye la evaluación así, el examen físico, y que incluye el ultrasonido de mama. Aparte de eso, incluye el Papá Nicolau. Entonces hacemos una evaluación de glándulas mamarias para saber que no hay ningún proceso que se esté alterando a nivel de glándula mamaria con ultrasonido, con examen físico. Hacemos la evaluación del todo lo que es la vagina, el cuello del útero, para ver que no se esté dando ninguna alteración también a ese nivel. Y aquí es donde viene lo novedoso, porque incluimos colposcopía completa. Y al decir colposcopía completa, la colposcopía lo que es agarrar un microscopio y con el microscopio ver el cuello del útero. Así fue como se hacía al inicio, que es más o menos lo del Papá Nicolau, como dicen algunos colegas, porque el Papá Nicolau lo que es quitar unas células del cuello del útero y llevarlas al microscopio y verlo en el microscopio. Aquí agarramos el microscopio, lo traemos y lo ponemos sobre el tejido que queremos examinar. Hacemos la evaluación de todo el cuello del útero con el microscopio, hacemos la evaluación de todas las paredes vaginales con el microscopio, hacemos la evaluación de los labios y toda la vulva con el microscopio, hacemos la evaluación del periné con el microscopio. Entonces, no solo hacemos la toma de las células a nivel cervical, sino hacemos la evaluación prácticamente de todo el periné, vagina, labios, vulva, paredes vaginales, perianales si fuera necesario. Prácticamente hacemos una evaluación de toda el área que va a estar, recuerden ustedes que el área de la vagina, si no se ha logrado mantener una buena protección a nivel vaginal, va a ser un área que va a estar bien afectada, y no creemos que sea necesario solo hacer una pequeña evaluación de lo que es el cuello del útero y todo lo demás, no, ¿verdad? Si vamos a acceder a tener una evaluación como esa, como a todas las mujeres les incomoda siempre hacer un examen como esto por obvias razones, pues aprovechar al máximo si se va a hacer una evaluación como estas. Sobre todo que la idea es tener esta evaluación una vez al año, hacer una evaluación que nos diga, bueno, ya vimos a nivel de mama, todo está bien, a nivel de útero, todo está bien, a nivel de ovarios, todo está bien, vagina, cuello de útero, periné, labios mayores, labios menores, piel, todo. Y obviamente el ultrasonido pélvico, que nos va a dar la información de todos los órganos internos, que esperemos que sí se tengan, que se tenga el útero y que se tengan los ovarios para poder hacer esa evaluación. Entonces es realmente una propuesta muy interesante, bien completa. Lo que hacemos aquí es no dejar fuera nada, y que si va a hacerse una evaluación, pues aprovechar para hacer todo el control completo, y de esa forma la mujer pueda quedarse más satisfecha con su evaluación y pueda estar más segura de que se está cubriendo todos los aspectos que realmente le estaban preocupando, ¿verdad? Es precisamente estas innovaciones en las terapias que estamos haciendo, basadas en lo que les veníamos platicando en charlas previas, lo que nos hace proponer estas nuevas opciones de tratamiento
para que se tenga nuevamente una mejor calidad de vida y no solo estar diagnosticando al momento de que ya ocurrió el problema, sino prever el problema para poder implementar técnicas que nos hagan frenar ese avance hacia lo malo y cambiar el rumbo, ¿verdad? Y redirigirlo otra vez a una buena calidad de vida, ¿verdad? Gracias.